Muchísimas gracias, doctor, por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Eminencia total en Córdoba, y que me ha traído este libro, Pediatría Práctica para Padres, que ya me lo estoy devorando, doctor, porque estoy viendo los títulos y son realmente sumamente prácticos las preguntas que nos hacemos los papás. Los bultitos que aparecen: mi hijo tiene fiebre, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, los pequeños aventureros y los accidentes en el hogar, cómo evitar accidentes de su bebé. Doctor, mi casa puede ser un zoológico. Está bárbaro, doctor, la verdad. Pero espero que te agrade. Me lo llevo muy entusiasmada. Bueno, doctor, arrancan las clases. Hoy muchos arrancaron, los más chiquititos, los que empiezan el primer año y demás. ¿Qué tenemos que tener en cuenta los papás para mandar a la escuela a los chicos sanitos? Mira, es muy importante el inicio de clases, que por favor se inicie pronto en todos lados. No para que el niño salga de la casa, sino porque cada vez la educación le llevamos menos el apunte, lamentablemente. Entonces, el inicio de clase es fundamental. Y es fundamental, en la medida de lo posible, que todo niño antes del ingreso escolar tenga un examen médico con su pediatra de confianza, por ejemplo. Bien. Es muy importante ciertos exámenes. Parece mentira que todavía por allí vos detectes un niño que no escucha cuando va a ingresar al colegio, cuando vos tenés signos de alarma mucho tiempo antes de eso. Pero en el supuesto caso que no, un examen ocular es fundamental. Un examen de la agudeza auditiva, una audiometría, es imprescindible. El examen clínico, lógicamente. Y un consejo para aquellos niños que ya practican deportes en forma activa: viste, muchos niños juegan el fútbol, juegan el rugby, juegan el básquet, o lo que fuere. Un examen cardiológico, no solamente con electrocardiograma, sino con ecocardiograma, porque el ecocardiograma te informa junto con lo otro si vos tienes una afección, y no ocurra lo que pasa muchas veces, que vos viste que hay un partido de rugby, estuvo alguien jugando y falleció súbitamente. Si falleció súbitamente, es muy probable que haya tenido un problema cardíaco que a lo mejor ya se hubiese detectado si se hace esto. O sea que hay que hacerlos. Ahora, me parece interesante hablar también de qué pautas les damos a los papás. Yo soy mamá también, así que deme las pautas a mí también. De cuándo no mandar al chico al cole, porque a veces está resfriadito, le duele un poquito la panza, pero como no nos organizamos, lo mandamos. Y a lo mejor después contagiamos a todo el mundo de... Tienes razón. ¿Cuándo no debe ir? ¿Cuándo no? Si tiene fiebre, por supuesto, o por lo menos fiebre sin foco hasta que el foco se haya establecido. No debe ir al colegio si está con una enfermedad que es potencialmente contagiosa. Suponte, actualmente, viste, habrás leído, porque vos estás muy bien informada, que hay brotes periódicamente de tos convulsa. Entonces, todo niño que empieza a toser en forma inmotivada hasta que se conozca el origen no debe ir al colegio. No debe ir al colegio si está con vómitos o está con diarrea, o se levantó deprimido, por ejemplo. Porque hay muchas enfermedades que son transmisibles, y entonces en ese colegio, en la guardería, suponete para niños, para lactantes, que muchas mamás las usan, y está bien que las usen. Yo soy un admirador de las guarderías, cuando la guardería cuida realmente al niño y lo debe hacer como corresponde. Pero si vos tenés un niño con diarrea, cambio de pañales, y alguien no se lavó bien las manos, pueden enfermarse todos los niños que concurren a la guardería, por ejemplo. Entonces, esas precauciones mínimas es importante que lo tengan. Ahora en verano hay una pestecita que es venena, se llama impétigo. La favorece el agua, viste que aparecen en la piel como pequeñas lesiones y algunas que sale un líquido que supuran. El impétigo es altamente contagioso por contacto directo, como son contagiosos los piojos. ¿Cuál es el problema de la pediculosis? El problema de la pediculosis no es que no haya buenos tratamientos. Es real que algunos tratamientos ya como que no surten efecto, porque también los piojos hacen resistencia, por supuesto. Pero la mayor parte de las veces, ¿por qué se contagia tu hijo en el cole? Porque ese papá, el hijo que contagió, ese niño que contagió a tu hijo, seguramente en su casa no lo trataron bien. Esto es risueño, pero alguna gente ha propuesto el día del piojo. ¿En serio? Que en tu casa, que en tu casa, o sea, que se cierre el colegio, por ejemplo, 24 horas. ¿Y qué hacemos? Y todo el mundo trata, y la maestra tiene la obligación de fijarse si el niño va a perder un poco de tiempo, lógicamente. Viene sin piojos o sin liendres al colegio. ¿Pero qué hay que hacer, digamos? ¿Lavar sábanas, lavar...? O sea, ¿cuáles son las medidas? Hay buenos medicamentos. Las permetrinas es un nombre químico, son un buen tratamiento. Se deben hacer escalonadamente. El ciclo de vida del bichito abarca más de una semana. Entonces, no es una postura y se terminó la historia. Es una postura hoy
y una postura por lo menos a la semana. Claro. Peinecito, amigo, para sacar, cortarles el cabello. A mí me encanta el cabello largo en la mujer, pero en los chicos en edad escolar hay que cortárselos un poco, porque el piojo anida, vos sabes, en la raíz del cabello, acá atrás. Sí. Si ese tratamiento no resulta, no surte efecto, hay que lavar, por supuesto, los utensilios que están en contacto con el mismo, el peine, por ejemplo. Si ese tratamiento no surte efectos, hay tratamientos por vía oral. ¿Ah, sí? Hay sulfas que se pueden dar para combatir. Y si ese tratamiento tampoco resulta, hay otro producto que es un antiparasitario de acción múltiple que también se toma y que también dan muy buen efecto. Pero el mensaje que sería importante que salga de acá es que los papás se preocupen por tratar sus niños en la casa. Claro. Porque si no se trata, uno que no se trata y vuelve al colegio y empieza y contagia a mansalva, ¿viste cómo son los chicos? Y es otra razón para no mandar al chico a la escuela, ¿no? Tiene Tal cual, piojitos, si bueno. tiene piojito, mejor dejarlo y que se cure, que se trate. Claro, tal cual. Doctor, nos quedan muchos temas por tratar. Lo vamos a invitar otra vez. Pero con todo ¿Se hace un gusto, tiempito cómo no. para darnos un turno acá a 24 en directo? Muchísimas gracias por el libro, No, al doctor. contrario. Y vamos a seguir hablando otra vuelta de la vacunación, que es muy importante. Sí, con todo gusto. Muchísimas gracias por No, venir. al contrario, gracias a ustedes.